Gracias por la entrevista. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Claro que sí, soy el doctor Saloma Guerra Daniel, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Soy médico cirujano general. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Emiliano Laguna Guerra. Voy en la escuela Liceo Herbert en cuarto de primaria. Bueno, Ok, a continuación le haré una serie de preguntas. muy bien, Emiliano, cuando estés. La primera, ¿qué es la cocción de los alimentos? Bueno, la cocción de los alimentos es un proceso por el cual lleva los alimentos, se someten a la acción térmica, en este caso el calor, el cual van a modificar sus propiedades, por así decirlo, tanto físicas como químicas. Estas van a llevar un cierto proceso que van a cambiar, por así decirlo, tanto su olor, su sabor y sobre todo su valor nutritivo, así como en la gran mayoría, dependiendo del tipo de cocción que se le implemente, van a eliminar eh, los microorganismos o bacterias que nos hacen daño al cuerpo. Eso básicamente es lo que es la cocción. Ok. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de bacterias se pueden evitar con la cocción? Bueno, hay muchísimas bacterias que se pueden evitar con la cocción. Las vamos a englobar en dos grupos muy importantes. El primero son los microorganismos y el segundo son las bacterias. Dentro de los microorganismos, por ejemplo, se destacan en su mayoría tres. El primer se le conoce como Escherichia coli o E. coli. Es una bacteria que nos va a crear fiebre, dolor estomacal, diarreas, y en sus cuadros más severos nos puede crear lo que le conocemos como disentería, que es como una diarrea con sangre, y eso nos puede causar cuadros graves de deshidratación en el cuerpo. Otra bacteria muy común que se encuentra por no cocinar bien los alimentos es lo que es la salmonela. La salmonela es una bacteria que nos va a crear escalofríos, nos va a crear estreñimiento, inclusive diarrea también. Lo mismo que el otro, diarrea con sangre, nos va a crear también cuadros de fiebre muy elevados, arriba de 38 grados centígrados, inclusive llegando a 40 grados centígrados. Otro tipo de microorganismos que vamos a encontrar son los parásitos. Los parásitos se almacenan sobre todo en lo que es carne de puerco, carne de vaca y cualquier otro tipo de carne. Estos parásitos se van a almacenar no solo en lo que es el estómago por no estar cocinados correctamente, sino también pueden alojarse en lo que es músculo, hígado, corazón. En casos más severos puede almacenarse inclusive en el cerebro, causando desde, en el caso dependiendo de la zona, en el estómago nos puede causar diarreas, anorexia, que es la falta completa de apetito, y en el cerebro nos puede causar desde convulsiones e inclusive la muerte. Todo eso conlleva por no cocinar correctamente los alimentos. Ok, muchas gracias. Pregunta número 3. ¿Cómo se descubrió la cocción y qué enfermedades evitamos con la cocción? Bueno, la cocción, a ciencia cierta, no se sabe quién la descubrió, ya que en la antigüedad el hombre cocinaba todo, lo comía crudo. Fue hasta el descubrimiento del fuego que el hombre empezó a cocinar. Sirvió para que estos alimentos o ciertos alimentos que las personas en la antigüedad no podían comer, los pudieran comer con mayor facilidad. Y en cuestión de las enfermedades que nos podemos evitar, básicamente podría ser malestar estomacal, diarrea con sangre, dolores de cabeza, escalofríos, estreñimientos.
Esos son como las manifestaciones clínicas que podríamos tener. En cuestión de enfermedades como tal, podría ser salmonela, disentería, tifoidea, cisticercosis, entre otros tipos de enfermedades. Pregunta número 4. ¿Qué tipos de cocción existen? Bueno, como tal existen múltiples tipos de cocción como tal, dependiendo cómo se cocinen los alimentos. En general los podríamos englobar como en 3 categorías. La primera es en un medio acuoso, en este caso estamos hablando de que se cocinen con agua. Esos son los alimentos que se cocinan a vapor, que los hervimos o que los cocinamos a baño María. El segundo grupo sería elementos que se cocinen con grasas o aceites. Estos van a hacer que se cocinen dorados, con grasa de puerco o manteca, con aceite de oliva, entre otros tipos de aceites. Y el último grupo se podría decir que los englobaríamos en otro grupo no específico, o que van a ser a la parrilla, que se cocinan con los propios jugos de la propia carne en este caso, o los aceites naturales de los propios vegetales. Otro sería con sal, en este caso la cecina, que se cocina bajo el sol y con sal. Sería otro tipo de cocción. Básicamente esos serían todos los tipos de cocción que existen. Pregunta número 5. ¿Qué alimentos son más sanos, los crudos o los cocinados? Bueno, esta es una pregunta bastante subjetiva, por así decirlo, o sea que lleva dependiendo a lo que vamos a cocinar o a consumir. En el caso de las carnes, eso sí te lo puedo asegurar, siempre va a ser mejor cocinadas, ya que a ciertas temperaturas, lo que ya habíamos comentado, los parásitos o los huevecillos de estos son susceptibles al calor. Esto quiere decir que al estar cocinados, bien cocidos, van a morir estos microorganismos, estos parásitos van a morir. Entonces evitamos así que nos enfermemos. En el caso de las verduras, ciertos procesos de cocción van a generar que se pierdan los nutrientes necesarios, ¿no? Ya sea vitaminas, omegas, etc. Por eso en la gran mayoría se recomienda que sean crudos. Sin embargo, no significa que no los comamos así tan pronto los compremos. Tienen que llevar ciertos procesos de desinfección, ya sea un lavado adecuado o dejarlos reposar con 1 o 2 gotitas de cloro o inclusive yodo. Así nos aseguramos que todas las bacterias que tengan estos alimentos se puedan eliminar correctamente. Pregunta número 6. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para evitar enfermedades? Bueno, a muchos de mis pacientes generalmente les recomiendo, y eso es para todas las dietas, número 1, el lavado correcto de manos. El lavado correcto de manos tanto al preparar los alimentos como antes y después de ir al baño, después de comer y antes de comer, es indispensable. Esto va a eliminar inclusive en el 30 y 40% cualquier enfermedad que nosotros nos podamos generar. Por eso es importante lavarse las manos. Otro, como ya te había mencionado, es desinfectar correctamente lo que son frutas y verduras. ¿Okay? Ya sea dependiendo con un enjuagado bastante generoso, con la administración de cloro o yodo como desinfectante, ya sea en 1 litro de agua se dejan remojar las verduras o frutas para eliminar correctamente todos los microorganismos. En el caso de la carne, cocinarlas perfectamente, no a término medio ni término 3/4, como muchos les llega a gustar en algún momento. Sin embargo, algunos microorganismos no se llegan a morir, por eso es necesario cocinarlos correctamente.
Y otro, pues simplemente sería preparar correctamente todos los alimentos, cocinarlos correctamente. Ok. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo, doctor. Claro que sí, Emiliano, cuando gustes.